Bienvenidos al Frailo Revolucionario. En este video les contaremos un poco sobre la revolución. Francisco I. Madero fue un personaje muy importante, ya que por medio del Plan de San Luis, quitó a Porfirio Díaz de la presidencia. Este plan consistía en un llamado al pueblo para levantarse en armas, para, como mencionamos, destituir a Porfirio Díaz del gobierno y que no se pudiera reelegir. Algo que destacó de Francisco I. Madero fue el libro que escribió que se publicó en 1908, Libro Sucesión Presidencial. El libro pugnaba por elecciones democráticas, un sistema de rotación para los cargos públicos, el fin de la corrupción y la formación de organizaciones políticas para llamar a elecciones libres. Una vez que Madero llegó al poder, se le acabó el encanto, ya que dejó todo igual a como lo tenía Porfirio, excepto que tenía una pésima administración, por lo que se acabó en un año la increíble economía que se había construido durante los 30 años de gloria de Porfirio. Tampoco nunca llevó a cabo la tan prometida reforma agraria, lo que hizo que muchos se volvieran en su contra. Victoriano Huerta fue el comandante militar de Madero. Madero confiaba en Huerta, pero Huerta se pasó al lado enemigo, y Henry Lane Wilson fue quien lo persuadió. El 19 de febrero de 1913 se firma el Pacto de la Embajada. Este consistía que Huerta, con el permiso del Congreso mexicano, ocupará la presidencia provisionalmente. Gustavo I. Madero, hermano de Francisco, lo apresó y lo acusó con Francisco, pero él le devolvió la confianza, y el 18 y 19 de febrero de 1913 Madero fue obligado a renunciar, y el 22 de febrero fue asesinado. Zapata se convirtió en el símbolo de la lucha por justicia y libertad. Encabezó un ejército formado por personas que pertenecían a los sectores más afectados durante el porfiriato. El revolucionario luchaba y ofreció su ejército a Madero para que éste lograra su cometido. La gente seguía a Zapata y a Madero, ya que sin el liderazgo de ambos, la Revolución Mexicana no hubiera podido ser. La lucha de Zapata era para recuperar sus tierras y por ello, en poco tiempo tuvo conflictos con su aliado Madero. Cuando Madero decidió desarmar y desmovilizar a su ejército victorioso, Zapata se niega. A pesar de eso, Zapata confió en las promesas de Madero y hace que sus hombres entreguen sus armas. Sin embargo, el presidente León de la Barra obliga a Zapata a un desarme sin condiciones. En agosto de 1911, el caudillo del sur concluyó que Madero no tenía control sobre el presidente interino ni sobre el ejército, por lo cual no tenía sentido negociar con él. El Plan de Ayala, que proclamó a fines de noviembre de 1911, tenía una causa, la agraria, que Madero había traicionado. Creó la Ley Agraria en octubre de 1915. En 1908, Venustiano Carranza se unió a Francisco Ignacio Madero para derrocar a Porfirio Díaz. Cuando Madero fue asesinado, Carranza desarrolló el Plan de Guadalupe, que no reconoció a Victoriano Huerta como presidente, y formó el Ejército Constitucionalista. En julio de 1914, Huerta renunció a la presidencia y Carranza entró victoriosamente en la Ciudad de México. La División del Norte es la formación militar encabezada por el general Francisco Villa, que obtuvo importantes triunfos en la lucha de la Revolución Mexicana. Se componía de gente del pueblo, rancheros, vaqueros, caporales y otros elementos de la población rural del norte de México. El 19 de febrero de 1913, Venustiano Carranza unifica todos los movimientos de insurrección en uno solo. Este es el primer ejército constitucionalista. Fue apoyado por el Plan de Guadalupe, proclamado el 26 de marzo de 1913, donde Carranza se alió con gente como Francisco Villa, Felipe Ángeles, Álvaro Obregón y Pablo González. El 1 de octubre de 1914 se da la Convención de Aguascalientes, la cual fue un fracaso rotundo, pues no hubo un acuerdo, separando así al ejército constitucionalista y enemistando a Obregón, Villa y Carranza y creando a los carrancistas o bien constitucionalistas.
Venustiano Carranza se dio cuenta que era tiempo de cambiar las leyes que regían a nuestro México. Es así que el 5 de febrero de 1917 promulga una nueva constitución, firmada en el Teatro de la República, en la histórica ciudad de Querétaro. Entre sus diferencias con la antigua Constitución, en 1857, encontramos que en esta se pueden suspender los derechos humanos en ciertas ocasiones, marcadas por la misma Constitución. A su vez, se añaden artículos como el 3º, 27 y 123, demandas y necesidades del pueblo, la educación, patrimonio y legislación laboral. Se crea la Cámara de Senadores. Con el artículo 130 limita a las instituciones religiosas a reconocer sus derechos. Establece que la reelección está prohibida. Añade el artículo 137, donde expone que las autoridades de cada estado y de los municipios seguirán esta nueva constitución cumpliendo con las disposiciones de las leyes federales y de los tratados internacionales. A pesar de todo este cambio, algunas cosas de la antigua se mantuvieron. Los que cabe recordar son el hecho de que en ambas la Constitución es ley suprema. Se dedican a proteger los derechos humanos. Están de acuerdo con la soberanía, reside el pueblo y fueron una constitución centralista. Tras la caída del gobierno militar de Huerta en 1914, los revolucionarios vencedores se dividieron en dos bandos, los convencionistas de Villa y los constitucionalistas de Obregón. En 1915, Obregón se internó con sus soldados en el centro del país, amenazando con romper comunicaciones entre los distintos frentes defendidos por los convencionistas. Tras la amenaza, Villa avanzó con aproximadamente 11.500 hombres y 22 cañones sobre Celaya, donde Obregón había concentrado 11.000 soldados y 13 cañones y decenas de ametralladoras. En 6 de abril, los villistas atacaron Celaya, pero los soldados de Obregón hacen un contraataque, lo que los puso en fuga y retroceden hasta Salamanca. Este tiempo lo utilizan ambos bandos para recibir refuerzos. El 15 de abril en Celaya, Villa intensificó su ofensiva y parecía que lograban hundir las defensas constitucionalistas, pero después de 2 horas se fue agotando. Obregón inicia su contraataque y las tropas villistas huyen. Las batallas en Celaya decidieron la derrota de la Revolución Popular encabezada por Villa y Emiliano Zapata, y el triunfo del ejército de Carranza conduciría a la formación del Congreso Constituyente en Querétaro en 1916. Como cierre de este tema, sabemos que fue una época donde muchas cosas afectaron al país y dejó muchos muertos, por lo que no deja de ser un periodo sangriento y definitorio. Y aún cuando cosas buenas surgieron de la Revolución Mexicana, como la Constitución de 1917, que implicó mejoras en el país, tuvo un proceso muy problemático y cambiante. Por lo que nosotros opinamos que fue una revolución mal ejecutada, ya que hubo muchos cambios y muchas batallas para definir el curso del país. También esto provocó pérdidas, crisis, traiciones, destrucciones, entre otras cosas. Además, de esta época se originaron los famosos héroes de la revolución, quienes fueron en su mayoría traidores y gente interesada en otras cosas que no era el pueblo mexicano. Este fue un suceso con muchas desventajas, pero que a su vez permitió que el país evolucionara históricamente, por lo que es importante analizarlo y saber de ello.